En 1976, la Cámara de Diputados de México se puso de pie. Legisladores aplaudían, ovacionaban, algunos hasta tenían lágrimas en los ojos. ¿A quién le rendían este homenaje? ¿A un héroe nacional? ¿A un científico destacado? ¿A un benefactor de la humanidad? No. Le aplaudían a un hombre que había estrangulado a 4 mujeres jóvenes con sus propias manos, que las había violado, que había profanado sus cadáveres, que las había enterrado en el jardín de su casa, como si fueran basura. Le aplaudían al estrangulador de Tacuba. Su nombre, Gregorio Cárdenas Hernández, pero todos lo conocían como Goyo. Y esta es la historia de cómo el primer asesino serial de la historia moderna de México se convirtió en una celebridad nacional. Bienvenido a una de las historias más perturbadoras, no solo por los crímenes, sino por lo que vino después. Ciudad de México, 1915. Gregorio Cárdenas nació con una maldición invisible en su cerebro. A temprana edad contrajo encefalitis, una infección que destruyó tejido cerebral no reproducible en su sistema nervioso central. El padre de la criminología mexicana, Alfonso Quirós, determinaría décadas después que este daño neurológico fue el detonante de lo que vendría. Pero había más señales. A los 15 años, Gregorio comenzó a torturar animales, no de forma impulsiva como hacen algunos niños crueles. No, él lo hacía con una meticulosidad escalofriante. Tomaba pequeños pollos vivos, los ponía en el quicio de la puerta y cerraba la puerta lentamente, escuchando los huesos crujir, viendo la vida escaparse poco a poco. Goyo sufría de enuresis. Se orinaba en la cama hasta los 18 años, un clásico signo de trastornos graves, según la tríada McDonald del comportamiento homicida: crueldad animal, enuresis y piromanía. Y su madre, Vicenta Hernández, una mujer dominante, autoritaria, que lo reprimió durante toda su infancia. Una relación enfermiza que los psiquiatras describirían como patológica. Pero aquí está lo perturbador. A pesar de todo esto, Goyo era brillante, coeficiente intelectual por encima del promedio, alumno destacado desde la primaria, refinado, educado, clase media y con una enorme biblioteca en su casa. A los 27 años estudiaba ciencias químicas en la UNAM. Su desempeño era tan excepcional que Petróleos Mexicanos, Pemex, le otorgó una beca completa para continuar sus estudios. Un futuro prometedor, un joven con todo a su favor. Pero en agosto de 1942, algo se rompió dentro de él. O quizás siempre había estado roto. 15 de agosto de 1942. Goyo camina por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Tiene deseos de una mujer, confesaría después, con esa frialdad característica. Encuentra a María de los Ángeles González, la cual tiene 16 años. Todos la conocen como Berta. Se dedica a la prostitución, una niña vendiendo su cuerpo para sobrevivir en un país que no le dio opciones. Goyo la lleva a su casa, en la calle Mar del Norte número 20, en el barrio de Tacuba, una zona tranquila, de casas con jardín, familias de clase media, respetable. Tienen relaciones sexuales,
Cuando terminan, Goyo saca un cordón, lo pasa alrededor del cuello de Berta y comienza a apretar. Ella lucha, patalea, se araña el cuello intentando quitarse la cuerda. Sus ojos se salen de las órbitas, la lengua se hincha, la cara se torna morada y Goyo solo aprieta más y más fuerte. Cuando finalmente el cuerpo dejó de moverse, Goyo se queda ahí sudando, temblando. Según los relatos de la época, tembló y sudó frío ante el cuerpo de su primera víctima. Pasan horas, no sabe qué hacer con el cadáver, hasta que recuerda algo, como el gato que se ensucia y después con la cola le arrima tierra para tapar su porquería. Tomó una pala, sale al jardín y cavó un hoyo poco profundo, donde enterró a Berta. Después de esto, Goyo se va unos días con su madre. Va a la iglesia buscando consuelo. ¿Sentía culpa? ¿Remordimiento? No, porque 8 días después lo volvió a hacer. 23 de agosto. Raquel Martínez de León, 16 años, prostituta, estrangulada con un cordón, enterrada en el mismo jardín. El 29 de agosto, Rosa Reyes Quirós, misma edad, mismo trabajo, estrangulada, enterrada junto a las otras 2. 3 niñas muertas en 2 semanas, 3 vidas terminadas por un estudiante de química, con anteojos, de fondo de botella y aspecto tímido. Pero la cuarta fue diferente. Su nombre, Graciela Arias Ábalos. De 21 años de edad, estudiaba química en la UNAM. Era la compañera de clase y, según Goyo, era su novia. La noche del 2 de septiembre de 1942 llovía torrencialmente. Graciela salió de la universidad y Goyo la esperaba en su Ford con placas B901. Sus compañeros la vieron subir al auto. Con la lluvia tan fuerte, a nadie le extrañó que aceptara el aventón. Fue la última vez que la vieron con vida. Esa noche, en su casa de Tacuba, Goyo no la estranguló, la violó después de muerta, una y otra vez, necrofilia en su forma más pura, y luego la enterró con las demás. 4 cuerpos, 4 mujeres jóvenes en solo 23 días. El jardín de la casa de Mar del Norte número 20 era ahora un cementerio clandestino y nadie sospechaba nada. Pero Goyo cometió un error. Graciela no era una prostituta anónima de la calle, era la hija de Manuel Arias Córdoba, un abogado reconocido con conexiones en la policía secreta. El 3 de septiembre de 1942, a las 12:50 de la tarde, el señor Arias se presentó en la jefatura de la policía del Distrito Federal. Su hija llevaba 2 días desaparecida y él no descansaría hasta encontrarla. Los detectives Ana María Dorantes y José Acosta fueron asignados al caso y comenzaron a interrogar a los compañeros de Graciela. Todos dijeron lo mismo. La última vez que la vieron, subió al Ford de Gregorio Cárdenas. La mañana del 7 de septiembre, algo extraño sucedió en la calle Mar del Norte. La señora Cristina Martínez, una costurera que vivía en el número 18, estaba lavando ropa en la azotea de su vecindad. Era temprano, todo estaba tranquilo. De pronto, escuchó un zumbido, moscas, un enjambre de moscas de colores revoloteando sobre el techo del vecino. Giró la cabeza y ahí en la azotea de la casa de Goyo vio algo que la heló. Un zapato de mujer cubierto de lodo. Extraño,
En esa casa solo vivía un hombre solo. Llamó a su vecina Elvira. Ambas contemplaron el jardín de junto con más atención. Y entonces lo vieron. Entre la tierra removida sobresalía lo que parecía ser un vestido y más moscas. «Parece que hay una mujer enterrada ahí», gritó Cristina. Fue cuando llamaron a la policía, pero cuando los oficiales llegaron a casa, Goyo no estaba. Su madre Vicenta Hernández les abrió la puerta y les dijo algo que sonaba como una coartada preparada. «Mi hijo se volvió loco anoche. Esta mañana lo interné en el sanatorio del doctor Oneto Berenque, en Tacubaya». Los detectives no se lo creyeron. Olía a engaño. Fueron directamente al sanatorio y ahí estaba Goyo con un terrible dolor de cabeza, actuando como si estuviera demente. Cuando lo interrogaron sobre Graciela comenzó a hablar incoherencias. «Soy inventor, amigo. Soy el hombre invisible y hago invisibles a los hombres. Estas pastillas», les mostró pedazos de gis en blanco, «hacen el milagro». Los policías no eran tontos. Establecieron de inmediato que fingía. Al día siguiente, 8 de septiembre, los detectives fueron a la casa del Mar del Norte. Entraron al jardín y comenzaron a cavar. Lo primero que apareció fue un corpiño rosa, luego un tacón con flores, después un vestido de terciopelo verde y otro morado. «No lo esperaba», dijo la señora Cristina. «Solamente se creía que estaba el cadáver de Arias Ábalos. Pero había más, muchos más. 4 cuerpos, 4 mujeres, como flores brotando de la tierra». Los medios de comunicación explotaron. «Estudiante monstruo asesina a 4 pequeñas». México estaba en guerra con las potencias del eje. Las calles estaban llenas de tensión, pero nada causó más escándalo que el descubrimiento en Tacuba. Goyo fue arrestado formalmente. Lo llevaron a Lecumberri, el Palacio Negro, la prisión más temida de México. Y ahí comenzó una nueva pesadilla. Durante el juicio, algo perturbador sucedió. Goyo se convirtió en una celebridad. La prensa lo bautizó con múltiples apodos: el Barba Azul mexicano y el estrangulador de Tacuba. Y la gente estaba fascinada. Señoritas de familias distinguidas obtenían permisos especiales para asistir a los interrogatorios. Querían verlo, hablar con él, por motivos puramente científicos, decían. Goyo se prestaba al espectáculo, con voz tranquila y esa apariencia intelectual tímido. Explicaba: «No puede estar cerca de una mujer. Desaparece el hombre y surge la bestia. No puedo refrenar el odio tremendo que siento por ellas». Sonaba como un personaje de novela gótica, y el público comía de su mano. Goyo se había convertido en parte de la cultura popular mexicana. En su cuarto de estudio, los investigadores encontraron un diario escrito a lápiz. Goyo había escrito: «Se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las de otras desconocidas para mí». Esto daba indicios de que había más víctimas. Se sospechó, ya que una prostituta había sido encontrada estrangulada en un hotel de la colonia Guerrero, cerca de la casa de la madre de Gregorio. Y varias personas vieron que el cliente era parecido a él. Nunca se sabrá con certeza. Durante el proceso, Goyo pidió una máquina de escribir y él mismo redactó su declaración. Pero no era una confesión normal, estaba llena de recursos novelescos, jerga periodística de nota roja, como si estuviera escribiendo una historia de ficción, y quizás para él lo era. La sentencia determinó que ese hombre no estaba loco, sabía perfectamente lo que hizo. La sentencia fue cadena perpetua. Así Goyo pasaría el resto de su vida encerrado, o eso creían todos. Pero Lecumberri no fue un infierno para Goyo, fue una universidad. Usó una supuesta demencia para conseguir un traslado
al Hospital Psiquiátrico La Castañeda. En 1943, donde pasó 5 años, se hizo amigo íntimo del doctor Alfonso Quirós. Se prestaba para experimentos psiquiátricos, incluyendo electroshocks brutales, a cambio de privilegios, los cuales eran salidas secretas al cine, al parque, a tomar café, un asesino serial paseando por la Ciudad de México. En 1946, escapó de La Castañeda y huyó a Oaxaca, donde se hizo pasar por maestro. Pero fue capturado meses después y devuelto a Lecumberri, y ahí su vida tomó un giro aún más surreal. En prisión, Goyo se convirtió en un preso modelo, tomó clases de derecho, se memorizó el Código Penal completo, asesoraba legalmente a otros reclusos, pintaba obras, las cuales eran consideradas arte por la crítica de la época, asistía a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares sin supervisión, tenía relaciones sexuales con las enfermeras, plantó un arbolito en su celda, y lo más increíble de todo, tenía permisos para salir de la prisión cuando quisiera. En 1953, mientras estaba en prisión, se casó con Gerarda Valdés, con la cual tuvo 5 hijos, los cuales fueron concebidos en una cárcel. Lecumberri se había convertido en su hogar y México en su admirador. En 1976, 34 años después de los asesinatos, el presidente Luis Echeverría Álvarez firma un documento, un indulto presidencial. Gregorio Goyo Cárdenas queda en libertad. La justificación oficial, su condena había superado la máxima de 30 años por asesinato en ese entonces, pero el gobierno mexicano vendió otra historia. Lo presentaron como el gran ejemplo de rehabilitación social, un caso claro de éxito del sistema penitenciario mexicano. Días después, invitaron a Goyo a la Cámara de Diputados. Goyo entra al recinto, tiene 61 años, usa un traje, se ve distinguido, intelectual. Sube a la tribuna y habla sobre su rehabilitación, sobre cómo el sistema penitenciario mexicano es el más humano de la historia del país. Cuando termina de hablar, los diputados, todos priistas, se ponen de pie, aplauden, ovacionan, lo llaman un ejemplo para los mexicanos. Alguien propone hacerle una estatua en su honor a un hombre que estranguló a 4 mujeres. Ese día, en algún lugar de la Ciudad de México, tal vez las familias de las jóvenes vieron las noticias y vomitaron. Después de la liberación, Goyo ingresó a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM. Estudió Derecho, se tituló en 1982. La ironía es brutal. Expuso sus pinturas en galerías, las vendió a precios altísimos, recibió críticas favorables. Cuando se estrenó una obra de teatro llamada El Criminal de Tacuba, Goyo la demandó. ¿Por qué? Por mostrar escenas de los asesinatos y referencias a su sexualidad debido a las imágenes de geishas que se encontraron en su casa en 1942, y ganó la demanda. Un asesino serial ganando una demanda por daño a su reputación. En sus últimos años se mudó a Los Ángeles, California. Trabajó como abogado. El 2 de agosto de 1999, Gregorio Goyo Cárdenas murió de causas naturales, con 84 años de edad. Nunca expresó verdadero remordimiento. Nunca derramó ni una lágrima por sus víctimas. En entrevistas posteriores, con esa voz pausada y tranquila que lo caracterizaba, afirmaba estar arrepentido, pero sus ojos seguían vacíos. La historia de Goyo Cárdenas es la historia
de un país que decidió celebrar a un monstruo, que le aplaudió de pie en el Congreso, que le dio títulos universitarios, exposiciones de arte y fama nacional, mientras las víctimas, ¿quién recuerda sus nombres?